Vamos a dejar por un rato los niños y toda la evolución del niño que vamos a ir conociendo desde la especialidad de la medicina familiar con la doctora Carolina Carranza, y vamos a entrar en un tema un poco más de adultos. Yo le propuse hablar de hipertensión y me dice, ¿pero por qué no hablamos de ACV? Que hace un tiempo atrás fue el Día Mundial del ACV. Pero es como que el ACV, si bien es cierto, tiene relación con la hipertensión, pero tiene relación con otras cosas. Pero bueno, desarrollámoslo vos. Bueno, el ACV, que es en realidad accidente cerebrovascular, es una condición bastante común, tristemente común. Sabemos que cada 4 minutos un argentino sufre de ACV. Tenemos dos tipos, por eso hay un Día Mundial del ACV para recordar las pautas de prevención de esta patología que produce una altísima mortalidad y también condiciones de discapacidad de por vida, ¿no? Tenemos a grandes rasgos dos clases de ACV, como vos dijiste. Uno de esas clases, el ACV isquémico, es producido principalmente, la principal causa es la hipertensión arterial. La otra clase de ACV es el ACV hemorrágico, que ya se debe a otras patologías como malformaciones congénitas, rupturas de aneurismas en los vasos cerebrales. Este tipo de ACV es mucho menos prevenible, mucho menos predecible también, y de una evolución mucho más tórpida y más grave, ¿no es cierto? Pero es mucho menos común que el ACV isquémico. Siempre hay cosas que dan síntomas. Ya sabemos que la hipertensión y la diabetes no da síntomas a corto plazo, sino lo hace a largo plazo. Desde el punto de vista de estos problemas que tienen relación con el ACV, el síntoma, y es la pregunta general de toda la gente, ¿comienza con un dolor de cabeza? No siempre comienza el ACV con un dolor de cabeza y puede transcurrir un ACV enteramente sin dolor de cabeza. La cefalea intensa, brusca, insoportable, diferente a cualquier otro dolor de cabeza, se debe mucho más comúnmente al ACV hemorrágico. Pero en el caso de un ACV isquémico por hipertensión arterial, muchas veces cursa sin dolor de cabeza. Tenemos que tener en cuenta otros signos que son mucho más frecuentes y que son más fácil y más comúnmente encontrar. Por ejemplo, la pérdida de fuerza. El paciente que está sufriendo, comenzando a cursar un ACV, empieza a sentir que de un costado del cuerpo, su cuerpo no responde de la misma manera. Del lado derecho, del lado izquierdo, va a sentir que el brazo, la pierna son más pesados, tiene menos fuerza para movilizarlos, le cuesta caminar de ese lado sobre todo. También siente que le cuesta poder comunicarse verbalmente con facilidad, le cuesta pronunciar palabras o empieza a darse cuenta que las personas no le están entendiendo lo que dice. Estos son signos mucho más fidedignos de un ACV en curso, como le llamamos nosotros, y que tienen que motivar la consulta de manera urgente. La toma de tensión, porque muchas veces lo primero que manotea mucha gente que sabe de la hipertensión de su familiar, echa mano el tensiómetro y aquí que el síntoma lo sigue teniendo y la tensión está normal. ¿Se puede dar? Se puede dar, pero es mucho más raro. Hay otras causas, por ejemplo, de ACV isquémico, como ser el taponamiento de una de las arterias que lleguen al corazón, al cerebro, por placas de ateromas, por ejemplo, en las carótidas, pero son, por lo general, síntomas más graduales, va instalándose más gradualmente esto, más lentamente. En cambio, el ACV isquémico más rápido es el producido por hipertensión arterial y es mucho más común que la presión arterial esté alta en ese paciente que está teniendo esa sintomatología. Desde que se da el síntoma, te lo pregunto por el desconocimiento de mucha gente, desde que se da ese primer síntoma, ¿cuánto tiempo puede pasar para que se instale ese accidente en nuestra cabeza? O la pregunta que te hago yo, que algo sé del tema por cosas que me enseñan ustedes, ¿hay tiempo? Nosotros decimos una frase que es mundial: tiempo es cerebro. Mientras más rápido actuemos, más cerebro vamos a poder salvar. En un primer momento del ACV, el cerebro entra como en un estado de penumbra, de sombras, de no saber si va a terminar de infartarse del todo,
Sabemos que el infarto es la necrosis de un tejido, la muerte de un tejido, o podrá restituirse íntegramente o no ese tejido, restituyendo también el flujo sanguíneo lo más rápido posible. En el caso de ser debido a la hipertensión arterial, es bajando la tensión arterial rápidamente. ¿Cualquiera puede tener una ACV, Caro? Cualquier persona puede tener una ACV, seguramente, porque hay diferentes causas de ACV, pero están mucho más expuestos ciertamente las personas que tienen hipertensión. El problema es que muchas personas son hipertensas y no conocen su condición de hipertensas. ¿Y cómo se hace para saber si soy hipertenso, por ejemplo? Solamente con la toma de presión arterial. Con la medición de presión arterial podemos saber si la persona es o no hipertensa. Y esto lleva a muchos errores, ¿no? Porque hay personas que no hacen un control médico, no se hacen lo que se llama el chequeo médico famoso. ¿Qué es eso? El chequeo médico. No, que no se hacen un examen clínico completo hasta que tienen alguna sintomatología. Y sabemos que la presión arterial cuando tiene sintomatologías es cuando ya está complicada. Entonces, es bueno también en el adulto asintomático hacer una consulta de vez en cuando con su médico de familia o con un médico clínico. ¿Tiene que ver mis antecedentes, mis padres hipertensos, o un padre o un abuelo con un accidente cerebrovascular? Tiene que ver mucho los antecedentes hereditarios, pero mucho más tienen que ver los factores ambientales. El tema de la alimentación, de la sal. Sabemos que los argentinos somos muy saleros, consumimos casi 3 veces más de lo que deberíamos consumir de sal. El tema del sobrepeso, del tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo, son factores que influyen mucho más sobre la presión arterial de una persona que los mismos antecedentes hereditarios. Sí, mucha gente dice, yo no tengo problema por hipertensión porque no tuve padre diabético hasta que se pescan una ACV, o muchos dicen, no es... Y esto me gustaría si se puede aclarar, que no es una analogía. Si tiene padre con ACV, usted va a tener ACV. Si no lo tuvo, usted no lo va a tener. Todos pueden tener cualquier enfermedad. Para nada. El ACV es una complicación de otras patologías anteriores, pero no es siempre la evolución natural de una patología, de ninguna de ellas. Caro, como siempre, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted. La doctora Carolina Carranza, aquí en la pantalla de nuestro programa. La pausa ahora, cuando regresemos, más profesionales se preocupan por estar aquí en la televisión junto a ustedes, ingresando a sus hogares junto a su familia para que usted aprenda de los problemas que nos aquejan y las formas de solución.